estos días y fin de semana con el estudio de ansiedad y depresión, que ya saldrán después los casos de eso también. Hoy nos vamos con otro tema que ya es el de anticonvulsivantes, antiepilépticos. Y qué más... y en el aula está de momento liberado un recurso que tiene unos videos que hablan justamente sobre la epilepsia, que vale la pena que lo vean a continuación de la clase, preferiblemente, o en las siguientes horas. Mañana seguramente se completará el tema de antiepilépticos, ¿ok? Entonces vamos a irnos, vamos a iniciar con el asunto de anticonvulsivantes. Lo que voy a hablar está en los recursos del aula y también en su libro. Y en su libro tienen incluso más compactada la parte farmacológica y farmacocinética. Yo voy a mencionar algunos aspectos de relevancia. Me ha dado pereza y no he actualizado algunas diapositivas y por lo tanto puede haber un poco más de texto, pero no se dediquen a copiarlo, por favor. Más bien atiendan lo que voy a estar hablando. Y ahí justamente más me sirve a mí como ayuda a memoria de aspectos relevantes que se pueden llegar a mencionar. ¿Ok? Entonces, vamos a partir por acá con el tema de antiepilépticos, anticonvulsivantes. Y vamos a mirar, entonces, ¿qué tenemos? A ver. Por una parte, vamos a diferenciar lo que es epilepsia de convulsiones. La epilepsia de por sí es un síndrome. Eso significa un conjunto de signos y síntomas. ¿De qué? De convulsiones que ocurren de manera repetida. Y por lo tanto, convulsión no es sinónimo de epilepsia. Una convulsión, una crisis convulsiva, simplemente es eso, un fenómeno que puede ser puntual y aislado y puede tener distintas causas. Por ejemplo, puede ser provocada por estímulo eléctrico o podría ser por los mecanismos de torsión, distorsión de la neurona que se mencionaba justamente en la clase introductoria del sistema nervioso central. Un trauma craneoencefálico puede provocar edema en las neuronas, una deshidratación o una hiperhidratación de las neuronas va a distorsionar la membrana y eso llevaría a que se activen canales de voltaje y ocurra la despolarización. Lo mismo si es que hay cuerpos extraños como un tuberculoma, un tumor cerebral, un neurocisticerco, etcétera. Por otra parte, ya cuando ocurre de manera repetida, podríamos estar con una epilepsia. Los síndromes de epilepsia se les diferencia entre generalizados porque abarcan los dos hemisferios o parciales porque solamente cogen uno de los hemisferios o un lóbulo de los hemisferios. Y lógicamente, si los síndromes están formados por convulsiones, también a las convulsiones se les diferencia entre convulsiones parciales y generalizadas. Hay varios tipos, insisto, de convulsiones, esto profundizarán en neurología, pero entre las parciales tenemos las simples, las complejas porque ya incluyen un componente no solamente motor, sino también sensorial. Cuidado, te quedas dormida, Lisa. Simple, sino también sensorial, como por ejemplo un componente auditivo, olfativo. Y obviamente hay algunas parciales que pueden llegar a volverse generalizadas. Les pido disculpas del ruido ambiental que tengo aquí en la casa de los vecinos. Las generalizadas, la más importante y conocida es la tónico-clónica. Esta tónico-clónica, también llamada antiguamente el gran mal, es la típica convulsión que se ve hasta en las películas. Luego puede haber convulsiones generalizadas solamente tónicas, atónicas, clónicas, mioclónicas, los espasmos infantiles que son muy graves, muy severos, porque estas crisis convulsivas generalizadas, como en el síndrome de Lennox-Gastaut o de West, cursan incluso con degeneración neuronal en el niño. Y las ausencias llamadas también pequeño mal. Los que vieron la película Rango recordarán que ahí en Rango había una lagartija que sufría justamente de crisis de ausencias. Es lo mismo que he mencionado, pero en su texto. Crisis parciales, generalizadas, los distintos tipos y alguna caracterización relevante en clínica como para que la puedan identificar.
Vamos por acá con la explicación de lo que se visualiza en este electroencefalograma. En el lado izquierdo de la pantalla se encuentran lo que serían los trazos normales, lo que es normal. Y en el lado derecho ya podemos mirar, en cambio, aquí, que se grafica que hay, por ejemplo, un punto de actividad exacerbada neuronal en el lóbulo frontal izquierdo, o podría haber uno en el lóbulo temporal izquierdo. Estas, obviamente, ya rompen el patrón normal, fíjense aquí el normal, ya rompen el patrón normal estas descargas de mayor frecuencia de actividad neuronal. Pero si se dan cuenta, los patrones en el resto de los lóbulos es completamente normal. Por eso sabemos que es una crisis parcial. Por otra parte, aquí tenemos lo que serían crisis convulsivas generalizadas. Y entonces, comenzando, por ejemplo, en el lóbulo frontal, comienza a avanzar y contaminar otros lóbulos del mismo hemisferio, ¿ok? Pueden contaminar otros lóbulos del mismo hemisferio y llegan a contaminar también al otro hemisferio. Y como llegan a contaminar al otro hemisferio, se generaliza. Por eso es que en el patrón, si se percatan, absolutamente todos los trazos de todos los lóbulos se encuentran alterados. Por eso lo de crisis generalizada. Y si en el caso de la tónico-clónica, tener en cuenta que esta generalización son múltiples potenciales de acción. Y si son múltiples potenciales de acción en la corteza, son impulsos que están yendo por vías colinérgicas hacia el sistema musculoesquelético y obviamente liberan acetilcolina y por eso la contracción muscular. En el lado de la derecha se encuentra también una generalización, pero que no es que avanza por el lado de la corteza, sino más bien por vías más profundas, que son ya las mesolímbicas o las tálamo-corticales. Y eso es lo que determina una desconexión del estado de conciencia sin crisis musculares, sin compromiso muscular, porque no está afectada lentamente la corteza. Y el patrón obviamente termina siendo casi ondulado a diferencia de lo que serían espigas en el electroencefalograma de la generalizada. Dentro de estas ausencias terminará siendo importante justamente estas rutas tálamo-corticales en donde existe un grupo de canales, estas neuronas tienen un tipo de canal de calcio llamado canal tipo T que hace el papel de marcapaso porque detiene el ritmo de los impulsos, lo mantiene regulado. Se han descrito situaciones de herencia genética de la epilepsia relacionadas con algunos genes que se han identificado que pueden modificar, por ejemplo, la función de canales de sodio, aumentando, por lo tanto, la despolarización, o pueden afectar canales de potasio, disminuyendo la salida del mismo y aumentando las cargas positivas de la membrana. Así como también alteraciones en el receptor del GABA, que recuerden ustedes era netamente un inhibidor de la función neuronal. Lo que tenemos aquí graficado es que en términos normales hay el potencial de acción y obviamente es porque ha ingresado sodio y ha salido potasio. Pero en cambio, si tienes canales de sodio muy funcionantes o muy sensibles, es más fácil el ingreso y como hay más cargas positivas, comienzan a darse descargas de alta frecuencia. En otras palabras, ocurren muchas potenciales de acción muy tempranamente. Lo mismo puede ocurrir si es que el canal de potasio está alterado y el potasio no puede salir. Las cargas positivas van a predominar y va a haber una tendencia a descargas de alta frecuencia. Adicionalmente a esto, en la propagación de los impulsos a largo plazo, hay que tener en cuenta un papel muy importante que va a jugar un neurotransmisor que es el glutamato. Este glutamato lleva a la potencialización a largo plazo de los efectos del potencial de acción en la conducción y transmisión neuronal. Acordarnos del glutamato. Y bueno, y entonces, si es que la causa, si es que apagado yo. Si es que la causa de
la crisis convulsiva es potenciales de acción. Y esos potenciales de acción tienen que ver con despolarizaciones y repolarizaciones. Obviamente que una forma de controlar las descargas excesivas es frenando esta mecánica. Eso significa modificando bien la despolarización o modificando bien la conducción axonal o la neurotransmisión. Esta es una forma. O también potencializando la vía del GABA, porque recuerden que el GABA era un inhibidor neuronal. Esto es lo que lleva a que se vea en la clasificación de los fármacos los que van a trabajar bajo una mecánica y los que van a trabajar bajo otra mecánica. Y a esto se va a sumar el para qué sirven. Entonces, dentro de los fármacos, las opciones, los lugares de acción farmacológica, podemos tener algunas posibilidades. En la sinapsis llamada excitatoria, ¿por qué excitatoria? Porque es la que va a seguir propagando el impulso. Viene el potencial de acción, se abren canales de calcio, se ligan las vesículas de sinaptosoma, se libera el neurotransmisor, cruza la brecha, estimula y activa una segunda neurona. Todo esto es un proceso de excitación, por eso se llama sinapsis excitadora. Tenemos como posibilidades, por ejemplo, algo puse en pausa. ¿Qué hice? ¿Sí están viendo pantalla? Porque me salió mensaje de que estaba en pausa. Ahorita se ve, ahorita ya. Entonces, ¿qué mecánicas tenemos? ¿Qué posibilidades? Por ejemplo, una de estas es bloquear canales de sodio. Si no ingresa sodio, no vamos a tener la despolarización. ¡Qué barbaridad! Perdón con el ruido, les pido disculpas. ¿Les llega a ustedes de sonido? No, qué bueno. Poco, Doc. Qué barbaridad. No puedo hacer nada con esos trabajadores. Si bloqueamos canales de sodio, no vamos a tener tanto potencial de acción y por lo tanto tampoco neurotransmisión. No se va a ingresar sodio, no va a ingresar calcio, no va a tampoco salir potasio porque no se ha despolarizado. Varios fármacos de los principales van a estar trabajando por esta mecánica. Una segunda posibilidad va a ser interferir con los transportadores, las proteínas transportadoras de membrana que se encargan de almacenar neurotransmisores como el glutamato. Otra opción va a ser alterar la función de los canales de calcio que permitían un papel de vinculación del sinaptosoma. Y lógicamente, bloquear receptores postsinápticos que median excitación neuronal. Y más allá de pensar en receptores nicotínicos, por ejemplo, aquí es muy importante el papel de los receptores, el N,M-D-metilaspartato y el AMPA, que son justamente receptores para el glutamato. Así que si bloqueamos todos estos puntos, tendremos una posibilidad de acción de fármaco. Por otra parte, en la sinapsis inhibidora, esa inhibidora depende ¿de qué? Depende de la vía del GABA. El GABA se sintetiza a partir del propio glutamato en una neurona GABAérgica y los receptores del GABA se encuentran como heteroreceptores en los cuerpos neuronales de otras vías, de fibras colinérgicas, de fibras adrenérgicas, etc. Y entonces el GABA ya sabemos que va a actuar en un receptor que va a permitir el ingreso de cloro que tiene carga negativa y eso inactiva. Así que ya hemos visto unos fármacos que pueden actuar sobre la sinapsis inhibidora. Por ejemplo, hemos visto a los barbitúricos. Hemos visto a las benzodiazepinas, todos los cuales van a potencializar el ingreso de cloro. Pero también podríamos tener otras acciones. Una de estas acciones, por ejemplo, consistiría en lograr que haya más GABA. Para que haya más GABA hay las siguientes opciones. Por una parte, podríamos bloquear las bombas de recaptura del GABA.
Si el GABA no se recaptura, va a quedar mayor cantidad de GABA en la brecha sináptica que pueda actuar en sus receptores. La otra posibilidad es inhibirle a la enzima GABA transferasa, que lo que hace es biodegradar al GABA. Si es que el GABA se biodegrada en ácido semisuccínico, desaparece, pero si yo inhibo la enzima, comienzo a tener más GABA disponible en las neuronas para que pueda ser liberado. Y la tercera posibilidad es utilizar un análogo del GABA. Si yo uso un análogo del GABA, ¿qué va a ocurrir? La enzima que lo biodegrada, la GABA transferasa, se confunde y le va a atacar a este fármaco dejando en paz el GABA para que pueda ser almacenado y liberado, pero adicionalmente cuando actúa sobre este fármaco, que es un análogo, unos pedazos van a ser residuos y otros van a quedar pedacitos sintéticos de GABA. Por lo tanto, en total se va a aumentar la cantidad de GABA disponible. Por esta razón es que todos estos que van a estar aumentando el metabolismo del GABA o su disponibilidad, inhibiendo su metabolización y destrucción, inhibiendo su recaptura, se van a llamar moduladores. ¿Moduladores de quién? Del GABA. Y por último, en la sinapsis inhibidora, podríamos actuar sobre canales de potasio, facilitando la salida del mismo, con lo cual se perderían cargas positivas y se hiperpolarizaría la membrana. Tener cuidado, en el libro se equivoca y dice que va a entrar el potasio, pero en realidad ustedes saben que el potasio no entra a las células, sino que sale de las células. ¿Estamos claros hasta aquí? No es complicado, no es difícil. Ahora, los fármacos, aunque les vamos a ir estudiando en esa secuencia, los que actúan en las neuronas, en la sinapsis excitadora y los que actúan en la sinapsis inhibidora. Pero la forma más fácil de acordarnos para qué sirven también está dada por su propia clasificación. En este sentido, los anticonvulsivantes más antiguos, de entrada, acuérdense, los más antiguos, ya son per se los que tienen la eficacia más conocida, los que tienen el perfil de seguridad más conocido, los que tienen incluso ya versiones genéricas y por lo tanto de menor coste. O sea, los esenciales, los básicos, los principales van a estar justamente en el grupo de los más antiguos. Entre los nuevos, los fármacos nuevos, principalmente van a estar sirviendo como coadyuvantes al tratamiento. ¿Qué significa coadyuvante? Significa que al fármaco principal, cuando no ha sido suficiente, se le añade otro. ¿Para qué? Para potencializar más el beneficio. ¿Estamos? Y como teníamos crisis convulsivas generalizadas y parciales, la clasificación de los fármacos se va a dar también desde esa vía. Y entonces, esto no está en el libro, no lo copien, pero la estructura de los anticonvulsivantes antiguos es casi la misma y donde está la X hacen sustituciones. Entonces, con un nitrógeno vienen los derivados de ligantoína, con carbono y nitrógeno los barbitúricos, con el carbono las sucinimidas, etc. Mientras tanto, de los de nueva generación hay un montón de fármacos, pero que, insisto, suelen ser básicamente de coadyuvantes. Y el empleo va por la patología, y entonces esto es bien fácil aprenderse, porque para crisis generalizadas, o sea, para las tónico-clónicas generalizadas, y para las parciales, hay algunos fármacos que cubren ambos tipos de convulsiones, y son estos de aquí, luego los tienen en el libro. Vamos a estarles estudiando hoy día 2 de estos. Fenobarbital ya le estudiamos. Primidona, por ejemplo, se transforma en fenobarbital. Por otra parte, para las crisis parciales están la gran mayoría de los fármacos nuevos. Estos fármacos nuevos suelen ser coadyuvantes de los viejos en las generalizadas y en algunas parciales podrían utilizarse como monoterapia, pero son fármacos de especialidad. ¿Cuáles son los que tiene que conocer realmente de medicina general? Los de arriba más estos de aquí que dicen pregabalina y gabapentina.
Para las crisis de ausencias, se repite el ácido valproico, el mismo que estaba acá arriba para generalizadas y parciales. Así que conociendo ese fármaco, casi que te cubre los 3 principales tipos de convulsiones. Y el otro importante va a ser la latusuximina. Estatus epiléptico lo veremos después, va a ser el análogo del caso clínico de insomnio y de depresión o ansiedad, pero en convulsiones. No copien esto no lo alcanzan a leer, está en su libro. Esto solamente es para mostrar que los distintos fármacos, algunos actúan modificando el flujo de los iones de sodio o de calcio, otros potencializan y modulan al GABA y unos pocos bloquean los receptores de glutamato. Claro, aquí están todos los fármacos que iremos mirando. Ya volveremos sobre esta gráfica, no importa ahora. Vamos con el primero. El primero es la fenitoína. Esta fenitoína, fármaco viejísimo del siglo pasado, también llamada difenilidantoína, y algunos de ustedes tal vez por embriología se acuerden que les habrán hablado de una anomalía congénita que es el fetoidantoína. Bueno, esta fenitoína lo que hace es bloquear el canal de sodio. Bloquea el canal de sodio. Y como bloquea el canal de sodio, se disminuyen las descargas de alta frecuencia y permite el control de la crisis convulsiva. Esta fenitoína, acordarnos que por vía oral se puede administrar y por vía intramuscular tiene una capacidad de precipitarse, así de que la concentración plasmática es media variable. Pero existe un profármaco de la fenitoína, que es la fosfenitoína, que se puede administrar también por vía intramuscular. Y se lo volverá a mencionar cuando estemos en estatus. Acordarnos que la fenitoína se liga en alta proporción a proteínas plasmáticas y eso puede provocar interacciones farmacológicas, que se acumula en tejidos, músculo, grasa, hígado, sistema nervioso central, que a nivel hepático es un inductor enzimático, en otras palabras, acelera la biotransformación, la metabolización de otros medicamentos. Y esto lleva, lógicamente, a que también hay posibles interacciones y falla terapéutica. Y la cinética en dosis bajas es lineal y en dosis altas es saturable, que es de lo que estamos viendo acá. Son 5 pacientes diferentes y a todos se les va a ir dando las mismas dosis de manera incrementada. Y lo que tenemos aquí es la concentración plasmática. Y entonces vemos que en algunos pacientes, de entrada algunos hacen curvas más tempranas que otros y eso tiene que ver por una variación interindividual en la capacidad de metabolización del fármaco. Pero en común, en dosis bajas, todos en dosis bajas, manejan una cinética lineal. Eso significa que no se acumula y va aumentando progresivamente la concentración plasmática. Pero en dosis altas cambian a una metabolización saturable y eso provoca estas espigas en la curva de concentración plasmática. Uno de los problemas que tenemos con la fenitoína es reacciones adversas bastante frecuentes. Una de las más desagradables, la hiperplasia gingival, que es esta alteración en las encías que resulta desagradable desde el punto de vista estético. También, por su mecánica, pueden interferir con vías androgénicas y provocar hirsutismo, o por ejemplo, como inhiben despolarizaciones centrales, pueden llegar a afectar algunos núcleos, provocando nistagmo, diplopía, caminado de tipo ataxia, sedación. En el uso crónico a largo plazo puede haber neuropatía periférica y los pacientes necesitan recibir tiamina. Puede haber alteraciones en pacientes que viven no en los trópicos, sino en donde hay 4 estaciones, los países que tienen invierno neto bien declarado, hay menos sol, puede haber avitaminosis D y por lo tanto osteomalacia. Y de ahí hay reacciones de hipersensibilidad. La fenitoína termina siendo fármaco básico y esencial y se utiliza tanto para convulsiones parciales y las generalizadas. Hay derivados de la fenitoína que no ofrecen ninguna ventaja en ningún sentido.
El segundo fármaco con el que acabaremos la clase el día de hoy, si no me equivoco, es la carbamazepina. Esta carbamazepina, de entrada, quiero que se fijen de que tiene también una estructura de 3 anillos con un componente nitrogenado ureído. Y esto que les haga acuerdo, por ejemplo, de los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué hace la carbamazepina? Lo mismo que la fenitoína. Bloquea canales de sodio y, por lo tanto, disminuye las descargas de alta frecuencia. La carbamazepina, tener en cuenta que cuando lo das con alimentos, se absorbe poco. Pero justamente por eso, por lo que se disminuye la velocidad de absorción, vamos a darlo con los alimentos. ¿Para qué? Para que en la escalada de la dosis diaria que se administra, el paciente pueda tolerar poco a poco los efectos indeseados. Se vaya acostumbrando. No se liga en alta proporción a proteínas, pero de forma parecida la fenitoína es un inductor enzimático y puede provocar, por lo tanto, efectos indeseados en términos de que va a haber, bueno, no efecto indeseado, un acontecimiento adverso, porque va a haber un proceso de menor concentración plasmática con posible falla terapéutica. Y entre otras cuestiones, induce la metabolización de otros anticonvulsivantes. Esta carbamazepina también, por el mecanismo de acción, puede provocar ataxias, sedación, trastornos gastrointestinales y también a veces reacciones de hipersensibilidad, pero es más segura que la fenitoína. Y como es más segura que la fenitoína, se le considera de primera elección para las crisis convulsivas parciales. Pero en cambio, para las generalizadas, es útil cuando está combinada con otro fármaco principal, como por ejemplo la fenitoína. Es importantísimo acordarnos que esa carbamazepina es el fármaco de elección para la neuralgia del trigémino. Esta neuralgia del trigémino, muy dolorosa a nivel de la cara, puede ser manejada con carbamazepina y tiene mucho que ver con esa estructura tricíclica. No sé si ustedes en su clase les dije, los antidepresivos tricíclicos van a tener la posibilidad de actuar en algunas neuropatías. Y por último, es muy útil para lo que es el trastorno bipolar, el maníaco depresivo. Hay derivados de la carbamazepina, como la oscarbamazepina, que no ofrece ningún beneficio. Y ya que llegamos hasta acá, podríamos avanzar un poco con ácido valproico. El ácido valproico es el principal. Tiene múltiples mecanismos de acción. Interfiere con el sodio, incrementa el GABA, inhibe la GABA transaminasa, bloquea justamente al receptor de glutamato. Es el más completo y tal vez por eso sirve para todas las patologías. Incluso en concentraciones altas, inhibe justamente a la GABA transaminasa también, lo cual te deja más GABA en la brecha. ¿Qué del ácido valproico? Ya aquí ya se me desnivelarían con el otro paralelo, entonces le voy a frenar ahí. ¿Qué del ácido valproico? No sé por qué acaben ustedes antes, los otros creo que estaban más demorados, no sé. ¿Qué con el ácido valproico? El ácido valproico vamos a tener dos formas. Puede estar en forma de sal, o puede estar en forma de base, en forma neta. La forma neta es el ácido valproico. La forma de sal ya se llama valproato de sodio, que lo hace una condición mucho más hidrosoluble. Y este valproato, varios mecanismos de acción y por lo tanto varias indicaciones de uso. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se entendió? Bien, en estos 18 minutos que quedan, yo sugeriría que de una vez en el aula miren esos pocos videos que dejé de caracterizaciones de las crisis convulsivas. Y el día de mañana acabaremos anticonvulsivantes, ¿vale? Ok, chao chicos, hasta mañana. Gracias. ¿Qué? ¿La evaluación? No, los casos. Pero para contestar los casos, ¿qué necesitas saber? Ok, Gracias, Doc. chao chicos. Gracias. Gracias, Doc. Chao. Claro.